Tres. Buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a presentar el trabajo final del grupo A. Los integrantes son Alexandra Dueñas, quien habla, Mayra Guillén, Nicole Obregón y Edison Llovera. A continuación, hablaremos sobre la introducción. Bueno, antes de introducirnos en el problema se plantearon las dos siguientes preguntas. ¿Por qué el caso puede ser resuelto aplicando algoritmos? ¿Y qué ventajas traería aplicar algoritmos? Bueno, el caso se puede ser resuelto por algoritmos debido a su naturaleza de reglas claras, ¿no? Teniendo la automatización, que es la relación de los cálculos, las reglas bien definidas, como ya mencioné, el manejo de datos que nos va a brindar la empresa, las validaciones de los datos ingresados sean coherentes, la eficiencia y consistencia, que asegura que los cálculos y evitar errores, y la escalabilidad, que puede utilizarse para generar boletas de pago a diferente número de trabajadores. Y las ventajas, como el algoritmo es eficiente y preciso, estos cálculos de remuneración y descuentos aseguran coherencia y ahorro de tiempo en la generación de boletas de pago. Siguiente, por favor. Ok, yo voy a hablar sobre los conceptos. Existen generales y específicos de acuerdo al problema. El primero es el algoritmo, que es un conjunto finito y ordenado de pasos precisos que persiguen la resolución de un problema, que en este caso sería la generación de la boleta. Luego tenemos el pseudocódigo, que es una representación intermedia entre un algoritmo y un código de programación real. Tenemos lo que es el código en sí, que es el código que se refiere a la implementación concreta de un algoritmo en un lenguaje de programación, que en este caso sería el C++. Y por último, el diagrama de flujo, que es una representación gráfica del algoritmo que utiliza símbolos y flechas para mostrar el flujo de control. Siguiente, por favor. Bueno, y en las consideraciones teóricas y conceptos relacionados con el problema, tenemos lo que es la remuneración, la boleta de pago, la FP, ¿no? El impuesto a la renta, el EPS, la asignación familiar y la gratificación. Algunas leyes que podemos, o normativas de ley que podemos mencionar, ¿no? Sobre la asignación familiar, sobre el sueldo mínimo vital y sobre el Sistema Nacional de Pensiones. Para la definición y análisis del problema se estableció un objetivo general, el cual es que el proyecto es desarrollar un sistema de generación de boletas de pago mensual para que los trabajadores de la empresa que tienen contratos de tiempo indefinido con sueldos básicos variables y que pueden percibir gratificaciones en los meses de julio y diciembre en función al tiempo de antigüedad. El sistema generará estas boletas para calcular de manera precisa los salarios, los descuentos de ley, las gratificaciones y la generación de las boletas de pago. Y establecimos de acuerdo a esto 5 objetivos específicos. Diseñar un sistema de registros de empleos, calcular el salario mensual, determinar la gratificación, aplicar los descuentos de ley y generar las boletas de pago mensuales. Siguiente, por favor. El curso, siguiente, por favor. El curso de acción fue el análisis de requisitos, desarrollo del sistema, el desarrollo del algoritmo de cálculo, la implementación del descuento de ley, la generación de boletas de pago y las pruebas de validación para asegurar la precisión y confiabilidad del algoritmo. Siguiente, por favor. Y para el alcance del problema, se, se contó con el registro de empleados, el cálculo de los salarios, la determinación de notificaciones que el sistema evaluará el tiempo de antigüedad de cada empleado para determinar si son elegibles para recibir notificación o no, el descuento de ley y la generación de boletas de pago finalmente. Siguiente, por favor. Ok, algunas de las restricciones que podemos encontrar dentro del problema es la legislación vigente, que debemos cumplir con la legislación peruana vigente, los contratos individuales, el cálculo de gratificaciones, la seguridad de datos de los empleados, el mantenimiento de autorización, la escalabilidad y la documentación. Ahora veremos el modelo de solución lógica, que es el paso a paso del algoritmo. Bueno, como primer paso tenemos ingresar el nombre del empleado, luego ingresamos el sueldo del empleado. Se sabe que el sueldo es una estructura repetitiva. Luego vamos a ingresar los días laborados de la persona. Esto tiene que ser mayor a 1 y menor a 30 días. Luego vamos a ingresar el número de hijos del empleado para ver si le corresponde la asignación familiar. En este caso, el número de hijos va a ser una selectiva doble, ¿no? El número de hijos debe ser mayor o igual a 1. Si es así, este va a recibir asignación familiar de 102 soles con 50. Si no es así, no se va a brindar la asignación familiar. Luego se va a ingresar el número de mes del año, que puede ser 7 o 12. Si es uno de estos dos, en ese caso va a recibir gratificación. De lo contrario, no va a recibir. Luego tenemos el cálculo para el monto total de ingresos del empleado en un mes, que es, bueno, el sueldo diario por los días laborados, más asignación familiar y más gratificación en caso corresponda. Y el cálculo para el monto total de descuentos del empleado en un mes, que en este caso consideramos la renta de quinta categoría, la FP y el EPS, ¿no? El seguro de salud. Ahora vemos una tabla de análisis de datos. En este caso, bueno, tenemos datos de entrada y de salida.
Para datos de entrada, algunos tienen restricciones como el sueldo, ¿no? El sueldo debe ser mayor a 1 y el caso de días laborados tiene que ser mayor o igual a 1 o menor o igual a 30. También tenemos en datos de entrada tipo de dato, es texto real constante y en datos de salida tenemos lo que es real. Vemos algunas fórmulas utilizadas en nuestro algoritmo, como gratificación, el sueldo diario, la asignación familiar, el FP, la renta, los pagos por días laborados, y por último tenemos que para obtener el total de ingreso, bueno, multiplicamos el sueldo diario por los días laborados, más la asignación familiar y gratificación en caso corresponda, y para obtener el total de descuentos se tiene en cuenta la renta, AFP y EPS. Bueno, ahora veremos el diagrama de flujo. Bueno, ahí vemos el inicio del algoritmo. En el diagrama de flujo se muestra el nombre del empleado, se lee el nombre del empleado, nombre y apellido. Acá vemos en el sueldo, es una repetitiva hasta mientras. Igual en los días laborados de la persona. En el número de hijos vemos una selectiva doble, ¿no? En el caso del mes también, el proceso, los cálculos para el total de ingresos, se muestra el total de ingresos. El proceso, cálculo para el total de descuentos, se muestra el total de descuentos y la fórmula o el proceso del sueldo pagado vendría a ser el ingreso menos descuentos. Ahí sale el total de lo que se va a pagar al empleado. Siguiente, por favor. En este caso acá vemos el código del algoritmo, lo que se ha copiado del programa C++. Igual acá vemos la variable de entrada, vemos que hay tres constantes, renta, FP y EPS. Variable de salida, igual entrada y validación del dato del empleo como el nombre, la repetitiva que es el sueldo de la persona, los días laborables de la persona, la selectiva doble el número de hijos. Siguiente, por favor. Igual en el número de mes para ver si recibe gratis o no. En el cálculo de ingresos, igual el monto total, las fórmulas, el cálculo para los descuentos, igual cada uno con su respectivo muestra para el usuario, ¿no? El sueldo neto igual, se ve, se hace la fórmula y se muestra el sueldo total de la persona. Siguiente, por favor. En este caso acá vemos en el programa de C++, que viene de Replit, en este lado los códigos de programación, en este caso, en el lado derecho, el algoritmo ya hecho, ahí se ve que empieza con el nombre del usuario o del empleado, se ingresan los datos, sueldo, número de hijos, si recibe asistencia familiar o no, número de mes, y al total te brinda el sueldo a pagar del trabajador. El total es la resta de ingresos menos descuentos. Bueno, eso sería todo de parte del grupo A, espero que les haya gustado. Hasta luego, gracias.